Oh, Perfecto. ¿cómo? Ya. Listo, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Mediatores Live, nuevamente como todos los miércoles, con temas que nos importan a toda la ciudadanía, temas muy interesantes y que nos preocupan y que probablemente hasta nos quitan el sueño. Pero la idea de este conversatorio y de este programa es tratar de explorar todos estos problemas desde un punto de vista distinto que nos pueda aportar soluciones efectivas, eficaces o las mejores soluciones posibles dentro de lo que se pueda. Así que bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Quiero agradecer a nuestros expertos panelistas que nos acompañan la tarde de hoy, la doctora Ana Intriago. Bienvenida, gracias por aceptar esta invitación. Ella es docente de la Universidad de los Hemisferios y también jueza de familia. Nos acompaña también la doctora Marcela Borja, defensora pública, experta en niñez y adolescencia, y también el doctor Salim Saidán, constitucionalista y experto en derecho de familia, niñez y adolescencia. Panelistas, como siempre, con una trayectoria importantísima en el ámbito del derecho y que estoy totalmente segura nos pueden aportar con sus conocimientos aquellas inquietudes que tenemos todas las personas, ¿no? Así que desde ya, bienvenidos a este programa. Bueno, ya se presentarán cada uno de ustedes. Yo les voy a presentar a los tres panelistas que tenemos, hablar un poquito acerca de su currículum, que es bastante amplio, así que lo voy a resumir a cada uno. La doctora Ana Intriago, ella nació en Manta, es doctora en jurisprudencia y abogada de los tribunales de la República del Ecuador por la Universidad Central. Es especialista y magíster en Derecho Procesal por la Universidad Andina Simón Bolívar. Tiene un diplomado en Género, Justicia y Derechos Humanos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es catedrática de la Universidad de los Hemisferios y de otras universidades en temas de posgrado. Muy bien. Nos acompaña también el doctor Salim Saidán. Él es especialista, él es abogado, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, es abogado por la Universidad Católica del Ecuador, es docente de la materia Teoría del Estado y Derecho Constitucional, es magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Andina y tiene un diplomado en Derechos Humanos en la Universidad Central. Es docente de maestrías de algunas universidades, la Universidad de Iberoamérica de Ambato, la Católica de Cuenca, Ecotec de Guayaquil, entre otras. La doctora Marcela Borja, doctora en jurisprudencia y abogada de los juzgados y tribunales de la República del Ecuador por la Universidad Central, especialista superior en Derecho Procesal, especialista en Restitución Internacional por el Instituto Interamericano del Niño, capacitadora del Consejo de la Judicatura, capacitadora de la Defensoría Pública y con una amplia experiencia en el tema de niñez y adolescencia, más de 10 años defendiendo los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Bienvenidos, bienvenidas a este panel. Nuevamente mi agradecimiento por aportar y por contribuir con su conocimiento al fortalecimiento y a la difusión de la cultura de paz y de los medios alternativos de solución de justicia desde el conocimiento técnico y objetivo, que es lo que dominan ustedes. Vamos a empezar dándole la palabra a nuestra panelista, la doctora Marcela Borja. Vamos a hablar sobre el tema de alimentos especialmente, pero también queremos topar el tema de tenencia y visitas, ya que debido pues a la situación que estamos viviendo, las relaciones familiares también se ven afectadas, ¿no? En toda crisis, especialmente en una crisis económica como la que estamos pasando, nos pasa como una factura en varios aspectos de nuestras vidas, y las relaciones con las personas que más queremos pues se ven muy expuestas, muy vulnerables, y a veces no sabemos cómo gestionar esto. Sin duda esto ha desencadenado, lo dicen las estadísticas a nivel mundial, una escalada en los conflictos de familia, pero también una preocupación muy importante
por garantizar los derechos de las personas más vulnerables, de un grupo prioritario, de atención prioritaria, como son los niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo garantizar el derecho en medio de una crisis económica y una crisis también de vida que atraviesa el mundo y especialmente nuestro país? Doctora, bienvenida, si nos puede ayudar. Gracias. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Agradezco al Centro de Mediación, así como también a Joana Ponce, y un gusto compartir con mis compañeros panelistas y también con las personas que nos están viendo. Bueno, Joana, respecto a la pregunta que usted me realiza, en efecto, se han visto bastante afectados los derechos de niños, niñas y adolescentes con el tema de visitas, con el tema de alimentos y con el tema de tenencias. Hemos visto, por ejemplo, que la madre de los niños, al estar al cuidado, que generalmente son ellas quienes están al cuidado de los niños, nos hemos encontrado con situaciones como, por ejemplo, que manifiestan, no vas a poderle ver a tu hijo o a tu hija hasta que no estemos en semáforo en verde. Entonces, están yendo más allá de una decisión judicial. La judicatura en ninguna manera se ha pronunciado respecto a la suspensión, por ejemplo, de derechos de niños, niñas y adolescentes, como son visitas, como son pago de pensiones, o como es el tema de ejercer la tenencia. Entonces, realmente, el tema de la pandemia ha vulnerado sus derechos. Eso es lo que hemos podido ver y sobre todo con la pandemia viene otro problema, que es el problema económico. Y ese ha sido el principal factor para que, en cambio, los obligados alimentarios no puedan cumplir con el pago de las pensiones alimenticias, también vulnerando el derecho a una vida digna de niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias, doctora. Vamos a hacerle una pregunta a la doctora Ana Entriago. Quiero aclarar que las preguntas se las hacemos como docente, como académica y no por el cargo que desempeña, ¿no? Y bueno, tiene todo el derecho a tratar de contestar pues en este ámbito únicamente, ya que cada caso pues debe ser estudiado de una forma muy particular, ¿no? Pero en general, vamos a preguntar, ¿qué sucede con las pensiones de alimentos puntualmente que están fijadas y que aquellos obligados, ya sean padres, madres, tíos, abuelos, el obligado alimentario, pues haya sido despedido o su jornada laboral a lo mejor reducida, suspendida, no sabemos, pero que se demuestre pues que ha tenido una afectación en cuanto a sus ingresos. Sabemos que los juzgados han estado suspendidos pues varios meses, ya más de 2 meses, y suponemos pues hay un rezago judicial importante. Sabemos que la vía sería pedir un incidente de rebaja en la pensión de alimentos, pero ¿qué pasaría con estas personas? ¿Se consideraría tal vez el tiempo en que ellos no han percibido ingresos? ¿Cuál sería más o menos el trámite y el tiempo que tardaría una persona en poder pedir a la justicia pues precisamente esta rebaja en la pensión de alimentos si cabe, ¿no? Si cabe el caso, ¿no? Está todavía silenciado el micrófono. Ahí está. Perfecto, le escuchamos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Joana. Ciertamente este es un tema bastante delicado, estamos enfrentando a una situación inédita. Esto pues nunca había pasado, y no estoy hablando solamente de este país, sino en todo el mundo. Realmente es importante tener en cuenta que los jueces deben tutelar a los intereses y los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Puesto que esa en realidad es la misión en su judicatura. Ahora bien, como tú bien señalas, todo cambio en la situación económica del obligado da lugar a un incidente, sea de aumento si es que ha mejorado o de rebaja si es que efectivamente han desmejorado estos ingresos. Ahora, recordemos que nosotros tenemos desde el año 2009, ¿no?, que se realizó esta reforma importante al Código de la Niñez y Adolescencia que se dictó en el año 2003, ¿no? Nosotros estamos sujetos a los incidentes
conforme dispone la ley, ¿verdad? Y tenemos incluso una tabla de pensiones alimenticias que constituye el piso, ¿no?, de esta fijación de pensiones. Es decir, ¿verdad? Estamos hablando de allí para arriba. Entonces, el cambio de situación efectivamente es así y cada caso tendrá que ser, ¿no? Tendrá que ser revisado. Hoy por hoy, al menos en estos días he sabido que hay muchísimos pedidos de liquidación, de actualización de pensiones. Cierto es que el pago se hace en el sistema SUPA, ya no se hace en judicaturas desde hace muchísimos años, ¿no? Cierto es, ¿no? Y que muchas de las liquidaciones se quedaron hasta el mes de marzo, ¿no? Recién se están actualizando. Todos sabemos que con la decisión de la Corte Constitucional que cambió el artículo 137 del COGEP, hoy por hoy el apremio personal tiene ya reglas específicas. Efectivamente, la respuesta es sí, ¿no? Estudiando cada caso y teniendo en cuenta, como bien anota Marcela, que pues es el juez quien debe tutelar los derechos de los niños, niñas y adolescentes y las personas que gozan de la tutela del Código de la Niñez y Adolescencia en cuanto a alimentos. Gracias, doctora. Muy, muy clara su respuesta. Doctor Salim Saidán, la doctora nos ha hablado de la tabla de alimentos, un instrumento que se ha utilizado en los últimos años aquí en Ecuador para fijar las pensiones de alimentos de los niños, niñas y adolescentes y que básicamente está ligado, enlazado a la situación económica del obligado alimentante. ¿Esta tabla es un instrumento eficaz? ¿Considera usted que puede haber alguna flexibilidad, especialmente en estos tiempos difíciles que atravesamos? Está muteado. Sí. Ya, sí. Muy buena noche, Joana. Muchas gracias por la invitación al Centro de Mediación que tú diriges. Le agradezco mucho por este espacio. Para mí un verdadero gusto compartir este espacio con profesionales de la calidad de Ana Intriago y Marcela Borja, especialmente Anita, que con quien compartimos algunos espacios académicos en algunas universidades. Entonces me da mucho gusto compartir este espacio con ustedes. Yo considero que la flexibilidad está dada en el sentido de que el Estado tiene que intervenir en los conflictos de niñez de varias maneras. Primero, yo creo que siempre he defendido yo la necesidad de que el Estado intervenga a través de de centros especializados de terapia familiar. A mí me parece que el Estado por ahí tiene una deuda pendiente con las familias ecuatorianas, tiene que definitivamente propiciar una intervención terapéutica primero, y si fracasa la intervención terapéutica, obviamente podríamos acudir al resto de intervenciones por parte del Estado, pero yo creo que lo primero que debería agotarse es la intervención terapéutica, someterles a terapia a los padres que se encuentran en un conflicto, prepararlos para que vayan a un centro de mediación especializado, ¿no? Ustedes tienen, por ejemplo, en el artículo 295, 296 del Código de la Niñez, me parece, se establece que los centros de mediación tienen que ser calificados, ¿no? Y en este caso, el Consejo de la Judicatura cumple un rol fundamental. Tiene que calificar a centros especializados en materia de familia, en materia de niñez en particular, para que se puedan procesar ahí mejor los conflictos, se puedan bajar las tensiones ahí y se puedan llegar a acuerdos. Y solamente como último recurso, como nosotros los abogados decimos, de última ratio, acudir a las unidades de familia, de niñez, para solicitar algún incidente, ¿no? O proponer algún incidente. Me parece a mí que en temas de alimentos, lo mejor en esta crisis es llegar a acuerdos. Es llegar a acuerdos. Lastimosamente, en el proyecto de ley de apoyo humanitario presentado por el presidente de la República, Lenín Moreno, se incluyó inicialmente una disposición
en el sentido de que al bajarse las remuneraciones de ciertos alimentantes, inevitablemente iban a tener una repercusión en las pensiones alimenticias. Y esta solución legal sin duda iba a propiciar una solución en varios casos que iba a descongestionar a la Administración de Justicia especializada justamente de un montón de incidentes que se van a presentar. Lastimosamente, la asambleísta María Mercedes Cuesta propuso que se suprima esta disposición del proyecto inicialmente presentado por el presidente de la República. Y esa supresión, a mí me parece que trasladó el problema a las unidades de familia. Ahora las unidades de familia van a estar abarrotadas con un montón de incidentes de rebaja de pensión y no por irresponsabilidad de los padres, sino por imposibilidad de pago. No pueden seguir pagando el mismo monto por concepto de pensión alimenticia si es que ellos han visto, digamos, un detrimento en su patrimonio en el sentido de que se han cerrado sus negocios, han quebrado sus empresas o en sus trabajos bajo relación de dependencia en el sector público o privado, les han disminuido su remuneración. Entonces, la situación laboral, la situación económica del país, sin duda repercute en el monto de las pensiones alimenticias y qué mejor que llegar a acuerdos directos. Si no es posible llegar a acuerdos directos, ir a terapia. Hay terapias inclusive ahora con toda esta emergencia de las plataformas digitales. Tienen ustedes terapias inclusive virtuales a las que se puede recurrir. Y creo que esas terapias te pueden preparar mejor para ir a una mediación en una mejor posición de diálogo, en una mejor apertura de diálogo, que podrían generar estos acuerdos que son lo más óptimo en estos momentos de crisis, ¿no? Que se considere la situación patrimonial del padre que se ha visto de algún modo afectada por esta crisis y se puedan llegar a acuerdos que no afecten al interés superior del niño, que no expongan a una situación de vulnerabilidad a nuestros niños, que se cubran necesidades materiales, pero en la medida de las posibilidades del padre, eh, para, no, eh, para no propiciar una situación que puede resultar muy compleja, de una alta morosidad, de una cantidad de apremios, que es lo que va a suceder en las próximas semanas, lastimosamente, en el país. Interesante, muy clara su respuesta, doctor. Doctora Marcela Borja, en su experiencia como defensora pública, ¿qué factores considera? Nos ha hablado un poco el doctor Saidán acerca del conflicto de los progenitores y que este conflicto influye en la parte económica. ¿Qué factores considera usted son los más preponderantes en el conflicto de familia y si es que hay efectivamente una relación económica con la relación que pueda haber con el otro progenitor o familia o miembro de la familia, ¿no? Bueno, gracias por la pregunta. Lo que hemos visto en este último tiempo es que ha habido un detrimento realmente de lo que es una institución fundamental de la sociedad como es la familia. Eso yo creo que se debe a varios factores. Entre ellos está hay muy pocos valores, hay muy pocos principios. La situación económica también influye. Por tanto, yo creo que es el Estado ecuatoriano el que debería trabajar en situaciones puntuales, como por ejemplo, regresar a las aulas educativas para que los niños desde muy pequeños continúen recibiendo materias como ética, como urbanidad, como buenos modales, porque lo que se ha perdido en la sociedad son los valores. Y cuando una persona no tiene valores, repercute en toda su vida y más aún en la familia, sin darse cuenta que los problemas de pareja terminan realmente afectando a los niños, niñas y adolescentes. Porque de todas formas, padre y madre lo que hacen es separarse, terminar una relación. Dejan de ser cónyuges, pero nunca dejan de ser padres y eso es lo que no toman en cuenta. Entonces ahí vienen las disputas, primero por la parte económica, por las pensiones alimenticias, luego por quién se queda con el niño y finalmente si permito o no las visitas. Cuando ya existe un conflicto tan grave en el sentido de que la pareja ni siquiera puede conversar, ni siquiera puede ponerse de acuerdo en
en la forma en la que van a garantizar los derechos de sus hijos. Entonces es ahí cuando nos saltamos incluso medios alternativos de solución de conflictos y se debe pasar inmediatamente a la función judicial para que sea un juez, en mérito a los medios probatorios, en mérito a las pruebas y a los mismos hechos, quien decida sobre la situación del niño y quien pueda garantizar sobre todo los derechos de este niño, niña o adolescente. En este sentido, hemos visto que es muy común que se trate al niño como una mercancía, sin darnos cuenta que el niño no es propiedad de nadie. El niño es un sujeto de derecho. El niño, por el simple hecho de existir como ser humano, tiene derechos. Entonces, hay que dejar de lado situaciones tan conflictivas, tan graves, como decir, el niño es mío. Si no me pagas, no le puedes ver. Tenemos que comprender que son derechos del niño. Primero, tiene derecho a una vida digna. Para eso, la ley ha establecido que se fije una pensión alimenticia para solventar sus necesidades básicas. Segundo, el niño tiene derecho a compartir con ambos progenitores, y no solo con ellos, sino también con su familia ampliada de ambos lados, materna y paterna. Y además, el tema de la tenencia a mí me parece muy importante por cuanto lo que se debe dar al niño es una estabilidad emocional en el sentido de tener una pertenencia, de saber qué es mío, dónde vivo, qué es lo que hago. Entonces, es por esta situación que se deben garantizar derechos. Se debe recurrir ya en última instancia, como ha manifestado el doctor Saidán, cuando se debe recurrir a la justicia, cuando ya los progenitores no pueden llegar a acuerdos ni extraprocesales ni en mediación, entonces es cuando nos toca dar el paso hacia adelante y presentar las respectivas demandas en estos procesos. Muchas gracias. Doctora Ana Intriago, en su experiencia en el ámbito de ejercicio profesional, en el derecho de familia, ¿cuáles son estos factores que hacen del conflicto de pareja o expareja algo bastante grave, tan grave que termina afectando justamente a las personas o a los seres que más amas, que más quieres proteger? Indirectamente terminas haciéndole daño. ¿Qué factores influyen en estas relaciones de conflicto y qué podríamos aprender para ir mejorando esta situación? Bien, coincido con Marcela que es verdad que la sociedad ha cambiado mucho y ha dejado de lado ciertos valores que anteriormente pues se tenían como primordiales. Yo siempre he opinado desde el año 2003 que empecé la judicatura que el juicio de alimentos es un juicio que no se debería dar, que ni siquiera debería existir, porque padres y madres deberían velar por el bienestar de sus hijos, ¿verdad? Recordemos cuando se introdujo el interés superior del niño y cómo fue desarrollado en la observación 14, ¿verdad? Del Comité de Observación del convenio sobre los derechos del niño, ¿verdad? Cierto. Sin embargo, el conflicto humano trasciende muchas veces los afectos hacia los demás y realmente tiene más de una arista. Como jueza de niñez en primera instancia y ahora en segunda y pues como persona, he visto que el conflicto muchas veces trasciende a las relaciones con los hijos, algo que no se debería dar, algo que si uno pues, lo piensa desde afuera, lo mira desde afuera, dice, bueno, lo que van a tener en común estas dos personas para toda su vida será su hijo. Y siendo los hijos lo que nosotros más amamos, y no lo digo yo, eso lo dicen las compañías de seguros y lo dicen también quienes estudian publicidad y psicología. No lo digo yo ciertamente. Entonces, ¿cómo es posible que estas personas no estén buscando ese bienestar? Muchas veces, tanto las defensas técnicas como los juzgadores, como están obligados un poco a bucear un poco en ese conflicto. Y
pues digamos, ubicar a sus defendidos en lo correcto. Ahora, en el campo de la mediación, ciertamente, o de la conciliación, cuando el juez está en ese momento, no es importante. Se nos fue el audio, doctora. Bueno, esperamos que pueda solucionar su problema de audio inmediatamente. Considero yo que tanto un buen mediador debe tener en cuenta, que es la primera actividad que debe realizar. Gracias, doctora. Doctor Salim, vemos que sin duda, al igual que todas las otras obligaciones que se dificultan cumplir en esta época por la suspensión de actividades, por el cambio de actividades inclusive, ¿en qué orden de prelación estarían los derechos de alimentos de los niños, niñas y adolescentes? Es decir, un obligado que tiene una serie de deudas con sus empleados, con el Estado, con proveedores, con clientes, pero también tiene una deuda de pensión de alimentos. ¿En qué orden estarían los niños, niñas y adolescentes para poder cobrar esta deuda y poder hacer real su derecho? Bueno, sí, sin duda, en el orden de prelación, el pago de la pensión alimenticia tiene un carácter prioritario, ¿no? De hecho, los empleadores que tienen que descontar a sus trabajadores algunos rubros, justamente para cumplir con el pago de ciertas deudas que tiene el trabajador, tiene que priorizar el pago de la pensión alimenticia. Tiene obviamente un orden preferente siempre el pago de la pensión alimenticia. Sin embargo, en esta situación hemos visto que definitivamente la situación laboral, la situación económica que están atravesando algunos alimentantes les dificulta cumplir con la totalidad del pago de la pensión alimenticia. Yo veo ahí una dificultad de orden práctico. El SUPA solamente te recepta el pago de la totalidad de la pensión alimenticia. No puedes pagar una parte. No recibe o no puede receptar estos pagos parciales cuando tal vez existe voluntad de pago, pero no en la proporción establecida por el juez o acordada por las partes o por los padres para cumplir con la obligación mensual. En ese caso, yo creo que debería revisarse en el nuevo código de la niñez que se está preparando en la Comisión Ocasional de Niñez de la Asamblea. En el Pleno, esperaría yo que se hagan observaciones en el sentido de permitir pagos parciales cuando es imposible cumplir con la totalidad. En estos momentos, por ejemplo, si yo considero que de todos los rubros, de los 8 o 9 rubros que conforman la pensión alimenticia, son de carácter prioritario, salud, alimentación, ¿no es cierto? Educación. En ese caso, tal vez poder pagar directamente, por ejemplo, en la escuela la pensión escolar, se reconozca ese pago. Asimismo, se pueda pagar directamente un seguro médico. Asimismo, se pueda pagar la consulta directamente en caso de que se requiera. Y finalmente también se pueden hacer las compras con, se me ocurre, una tarjeta de crédito en la que tú puedas diferir los pagos y de algún modo financiar tu deuda. Cumples con tu hijo y de algún modo después tú te organizas tu economía para poder cumplir con los pagos pendientes con las entidades financieras. Pero lastimosamente no todos los jueces tienen esa política de reconocer esos pagos directos que se pueden hacer a través de transferencias directas a las instituciones educativas, a las entidades de salud o también a los establecimientos de provisión de alimentos. De algún modo tú deberías tener la posibilidad de cubrir directamente esas necesidades y que el juez te reconozca esos pagos
como una forma de descontar de algún modo la pensión alimenticia que tú no has podido cubrir en efectivo a través de una transferencia. Entonces, a mí me parece que el código tiene que ser flexible en ese sentido, justamente pensando en situaciones críticas que puede atravesar un padre o una madre, el momento en que se encuentra en el desempleo o se encuentra en una crisis como la que estamos viviendo. Y la otra cuestión que es importante también, Joana y Ana y Marcela, creo que es recordar que la corresponsabilidad parental exige un involucramiento en el cumplimiento de las responsabilidades de manutención por parte de los dos, de padre y madre. Si es que en algún momento el padre tiene una dificultad a través de una situación de desempleo, una situación crítica, el entorno paterno, el entorno materno pueden apoyar para no dejar desprotegidos a nuestros niños. Es lo que pasa cuando tú tienes todavía un compromiso y vives y convives con tu pareja, con la madre de tus hijos. ¿Qué es lo que haces? Lo que haces es justamente llegar a acuerdos para que de algún modo, por un tiempo determinado, la madre provisionalmente cubra las necesidades del hijo y obviamente hasta que el padre pueda conseguir trabajo y a la inversa. Si la madre está en una situación complicada, pues el padre debería inmediatamente cubrir las necesidades que no está en capacidad de cubrir por un momento determinado la madre. Entonces creo que tiene que ser una relación de cooperación la que tenemos que alentar desde la asamblea, desde el Consejo de la Judicatura, desde la actividad judicial, alentar a los padres a que cumplan con la corresponsabilidad parental en crianza y en manutención. Lastimosamente hemos visto que la preasignación de roles está súper enraizada en la legislación y en la actividad judicial y se cree que el padre es el proveedor, la madre es la cuidadora y esos son los roles natos que tienen que cumplir, cuando en realidad yo creo que la madre en esta situación de crisis, si es que definitivamente el padre tiene muchas deudas, no tiene cómo pagar, definitivamente está en una situación realmente crítica, de algún modo se le permita financiar financiar el pago de ciertos rubros relacionados con alimentación, salud, educación, que no esperan, que definitivamente son necesidades de subsistencia emergentes que tienen que cubrirse por parte de ambos y que deberían cubrirse a través de pagos directos ante la imposibilidad de un pago mediante transferencia. Doctora Marcela, este tipo de acuerdos que está proponiendo el doctor Salim Saidam, de pagos directos, financiamiento con tarjetas de crédito, de incluso cambio de tenencia, ¿son posibles en la práctica con la legislación actual? ¿En qué condiciones son posibles y cuáles serían las limitaciones? Bueno, Joana, realmente la ley en este momento, tal como está constituida, permite algunos acuerdos de pago. Los mismos que se pueden hacer directamente ante el juez o a través de mediación. Sin embargo, cuando estamos hablando de la existencia de un proceso judicial de alimentos, por ejemplo, en caso de que el progenitor, el padre que está obligado al pago de pensiones alimenticias, se haya, más bien dicho, no solamente se haya quedado sin empleo, sino que de alguna manera haya disminuido su situación económica, haya cambiado su situación económica, el padre siempre va a poder proponer un incidente de rebaja de pensión, considerando que su situación económica ha cambiado, que ya no tiene los mismos ingresos con los cuales se fijó una pensión alimenticia. Entonces, él tiene la posibilidad de poder plantear un incidente de rebaja de pensión, pero también tomemos en cuenta que si existiera una buena relación entre ambos progenitores, podrían ir a mediación y presentar aquí un incidente de rebaja de pensión vía mediación. Entonces, esa sería la vía mucho más rápida como para solucionar un conflicto en este tema. Sin embargo, en efecto, como lo ha manifestado Salim, hay muchos jueces que no aceptan que se cubran los montos a través de pagos directos de pensiones escolares, de compras, por ejemplo, para satisfacer la necesidad de alimento de los niños. Pero, en todo caso, esto también no solo depende del juez, sino también depende de la otra parte, del progenitor que está a cargo del cuidado y protección del niño. Si es que la persona que está a cargo del cuidado y protección del niño acepta y reconoce estos pagos,
El juez no tiene otra opción más que tomar en cuenta para una liquidación. Tomar en cuenta en el sentido de que se disminuirían la deuda existente hasta ese momento, pero tenemos que diferenciar dos cosas. Una cosa es el monto de la pensión alimenticia y otra diferente es la deuda que ya se ha generado por falta de pago de pensión alimenticia. Entonces, si es que estamos hablando de que la situación económica del demandado ha variado, siempre puede proponer un incidente de rebaja de pensión, siempre, sea por mediación o sea ante el juez. Pero si es que estamos hablando del otro caso, en cambio, de que no puede pagar la deuda que existe, lo que quiere decir es que ya está deudando más de 2 pensiones, entonces ahí la herramienta que se puede utilizar es de igual manera un centro de mediación para poder llegar a un acuerdo de pago y proponer de qué manera va a realizar los pagos que ya tiene pendientes. Y también ante el juez en la misma situación. Tomemos en cuenta que si es que ya nos presentamos ante el juez, presentamos una fórmula de pago y la otra parte definitivamente no acepta ningún tipo de fórmula de pago, es el juez quien puede imponer una fórmula de pago porque una orden de prisión, una orden de apremio, lógicamente también es de última ratio. Entonces, lo que tenemos que propugnar como abogados, defensores de partes demandadas, que estén demandadas por alimentos, es hacerle notar al juez que no solamente es voluntad de la parte actora o de la parte que está a cargo del cuidado y protección de los niños el aceptar o no un acuerdo. Son los jueces quienes también pueden proponer un acuerdo o establecer un acuerdo de pago, porque en estos tiempos en los cuales se han cerrado empresas públicas, se han cerrado negocios constituidos desde hace muchos años, ya no es que simplemente no quiere pagar, sino que realmente no tiene los medios para pagar. ¿Y de qué nos sirve, por ejemplo, que las cárceles de aquí en adelante se llenen de deudores de alimentos, cuando, si es que se podría llegar a un buen acuerdo, la parte demandada podría continuar con el pago y podría garantizar lo más importante, que es el derecho a una vida digna del niño? Porque si solamente los jueces se ponen en el plan de que, señora, usted acepta el acuerdo, no, no acepto, entonces se va detenido, no hemos hecho nada. Estamos pasando el tiempo y estamos llegando a unas audiencias conciliatorias que realmente no tienen ningún objeto. Si el juez solamente va a preguntar a una parte y disponer a la otra parte, no hemos hecho nada. Gracias por la pregunta. Y bueno, en el mismo tema ya vemos todos estos aspectos que implican tener estos problemas en el pago y llegar a estos acuerdos. En la práctica o en la carga judicial, doctora Ana Entriago, ¿qué porcentaje representan los alimentos, los incidentes en la carga que ustedes manejan en la función judicial? Es decir, ¿cuántas veces promedio va una familia a tratar estos asuntos? Y si es que hay otra manera que nosotros podríamos tal vez evaluar para evitar precisamente todo este tiempo que es, por supuesto, muchísimo gasto para la familia y para la administración de justicia, tal vez alguna otra manera de poder solucionar de la forma más rápida, eficaz y duradera este tipo de conflictos. Bueno, primero quiero aclarar algo que dijo Marcela. Marcela, te comento que si leemos el 137, habla de propuesta de pago, no de acuerdo. Si es que te refieres a la audiencia del 137, que comúnmente se ha llamado como de sustitución de medidas, ¿no? Incluso en la semana pasada, y lo puedo decir porque esto ya se decidió y se ha notificado con la decisión, ¿no? Justamente una de la parte que no estuvo de acuerdo con la propuesta de pago que aceptó la jueza, había apelado con todo su derecho. Realmente es un interlocutorio que involucra derechos de uno de los sujetos procesales. Bueno, la Corte consideró que efectivamente más vale una propuesta que permita al niño, como tú dices, el derecho a una vida digna, ¿no?
y que se asegure el cumplimiento de la obligación, que tener realmente un acuerdo de papel que no serviría para nada. Entonces, a este respecto, ya hay pocos jueces. Esto se hizo hace no sé, hace unos 2 años, ¿no? Que los jueces le preguntaban, bueno, ¿y a usted qué le parece la propuesta? Y si decían no, pues entonces dice, no hay acuerdo. Recordemos, la norma habla de propuesta de pago, no dice acuerdo. De propuesta a acuerdo, realmente hay una diferencia de conceptos. De acuerdo a lo que tú me preguntaste, Joana, ciertamente la competencia, la materia de niñez y adolescencia, la competencia de niñez y adolescencia, realmente el gran cúmulo de juicios lo encontramos en los alimentos. Los alimentos, como tú sabes, es verdad, empiezan con los alimentos para la mujer embarazada, que son de otro origen, están destinados a proteger el derecho de la madre gestante, ¿no? Y no obstan con que se ponga el juicio de alimentos una vez que haya nacido el niño. Bueno, pues desde que nace hasta que tiene los 18 años, su madre o la persona que lo tenga bajo su cuidado puede pedir incidentes de aumento y la otra parte, pues, de reducción. Entonces, pues, como podrás ver, pues, hay un movimiento bastante grande de este proceso. Entre los 18 hasta los 21, en cambio, nos enfrentamos a la mal llamada caducidad, que en realidad es extinción. La caducidad es del derecho. La extinción realmente termina con aquellas condiciones para la tutela en cuanto a alimentos. ¿Y esto qué es? Que quien ha cumplido los 18 años puede, a menos que tenga una incapacidad y haya sido declarado en interdicción para que su madre o la persona que lo tenga lo siga representando, tendrá que comparecer por sí, ¿verdad? Pues pedir un aumento, ¿no? O a defenderse en el caso de que se solicite su extinción. Efectivamente, el juicio de alimentos es uno de los que más se mueve procesalmente hablando. Por supuesto que hay otra solución. La solución es la mediación. Fijémonos, al inicio del COGEP, los jueces casi derivaban de oficio en la primera instancia, derivaban casi en la primera providencia, y después nos encontrábamos con demandas en las cuales las partes decían, no queremos mediación, por favor. Así que señale, usted ordene citar y señale después de ello, señale fecha para la audiencia única. Eso sucedió. Es decir, la mediación en realidad para mí es una de las mejores soluciones en cuestión de alimentos, puesto que permite encontrar en un ambiente relajado, distendido, de mucha más cordialidad que el tráfago de una judicatura, pues por mucho interés que el juez le ponga a la conciliación, ciertamente pues no tiene todo el día, como sí sucede, con un mediador, quien además tiene muchas otras más herramientas que no podrían ser posibles para un juzgador, ¿no? Tiene la posibilidad de investigar, digamos, en las partes, ¿no? Algo que realmente, pues, a un juez que, si bien es cierto, puede proponer fórmulas de acuerdo, realmente el juez está orientado a resolver, como bien anotó Marcela, por el mérito, ¿no? Por el mérito de las pruebas que se hayan actuado. Efectivamente, yo coincido que la mediación realmente en alimentos es bastante, es una solución muy buena siempre y cuando, ¿verdad?, los padres se enfoquen en lo que verdaderamente vale la pena y en lo que verdaderamente debe importarles, que es el bienestar de los hijos comunes. Muy bien, muchas gracias. El tiempo pues ha pasado rapidísimo y ya vamos a nuestras preguntas. Tenemos muchísimas preguntas en Facebook, más de 40 preguntas.
Vamos a tratar de al azar un poco escoger alguna y no se preocupen a las personas que nos están escuchando. Les invitamos ya a nuestros panelistas a que nos ayuden también luego cuando tengan un tiempito a aclarar un poquito estas dudas dentro de lo que sea posible. Diego Figueroa pregunta, y esta va para el doctor Salim Saidán, ¿cómo se explica que si el empleador puede reducir la jornada laboral y por ende la remuneración de forma proporcional hasta un 50%, no se reforma la tabla de pensiones alimenticias partiendo de la base de $200? ¿No le parece que es una situación terrible para el padre trabajador ganar $200 y pasar, por ejemplo, 120? ¿Quién vive con $80 al mes? Es una pregunta que le hacen. Sí, efectivamente, es una preocupación válida. Creo que la solución estaba en manos de la Asamblea, está en manos del Consejo de la Judicatura y también del Ministerio de Inclusión Social, que a través de su titular alegó que no era responsabilidad del ministerio resolver este asunto, cuando él tranquilamente puede expedir un nuevo acuerdo ministerial y reformar la tabla de pensiones alimenticias que fue expedida a inicios de año. Entonces, está en manos del ministro de Inclusión Social el propiciar la solución a este asunto, claro que sí, a través de una reforma al acuerdo ministerial mediante el cual los primeros días del año se expidió la tabla de pensiones alimenticias de este año. Las circunstancias han variado. Ya no podemos decir que la realidad de inicios de año es la realidad que estamos enfrentando actualmente. Así que una relación inmediata, pronta, me parece que está en manos del Ministerio de Inclusión Social. Es imposible cumplir con el mismo monto de pensión alimenticia en buena parte de los casos. La situación económica no permite a los padres cumplir con la totalidad de la pensión. Entonces yo creo que una manera de resolver el problema de raíz es a través de la solución de la parte normativa. En este caso, no dejarles a los jueces a que lo resuelvan caso por caso, sino o a través de ley, mediante la ley de apoyo humanitario, o si no, mediante el acuerdo ministerial reformado del Ministerio de Inclusión Social. Por otro lado, también nos preguntan acerca de la situación de los niños, porque es verdad que nos fijamos mucho en la situación económica de los padres. Enfocándonos un poco en los niños y en la situación de ellos, ¿qué rubros deberían ser fundamentales con el objeto de llegar a un acuerdo? Es decir, la legislación prevé varios rubros. ¿Cuáles serían aquellos imprescindibles que hay que cumplir y aquellos con los que se podría negociar un poco? Por ejemplo, cambiar de un colegio particular a un colegio público. ¿Qué efectos tiene esto? ¿Qué consecuencias a nivel psicológico, social y jurídico pues tendría este tipo de decisiones o alternativas que los padres tienen para seguir cuidando de los hijos durante esta emergencia sanitaria? Doctora Marcela. Gracias. Bueno, de lo que tenemos que partir es que las pensiones alimenticias se fijan en base a los ingresos del demandado, del obligado alimentante. Entonces, lo que no se toma en cuenta es la situación o el estilo de vida del niño. Eso para una fijación de pensión no tiene mucho peso. ¿Por qué? Porque sería totalmente irreal que digamos, el niño estudia en el colegio americano. Tenemos una pensión, por poner números redondos, de $1,000. Sin embargo, el padre del niño percibe un salario básico que no va más allá de $400. Entonces, sería imposible pensar en fijar una pensión alimenticia en base al estilo de vida del niño. Eso no se podría hacer. Es por eso que la ley ha determinado en su artículo enumerado 15 y así también el acuerdo ministerial emitido por el MIES, que las pensiones alimenticias se fijan en base a los ingresos del alimentante, porque no podemos pedir más de lo que tiene. Entonces, se ha considerado para establecer una tabla de pensiones alimenticias un 20% del ingreso que es a favor del adulto. Entonces, no puede ser que el alimentante ni siquiera pueda llegar a cubrir sus necesidades con ese 20%. Entonces, en realidad, lo que sí se debe hacer, en lugar de ponernos a priorizar
cuáles son las necesidades que se debe cubrir de los niños, deberíamos tomar en cuenta lo manifestado por el doctor Salim. Si es que tenemos, y respecto a la pregunta que nos hicieron de igual manera, si es que tenemos jornadas reducidas, donde el salario básico en ese momento pasa a ser $200, entonces la tabla debería prever, no tendría que partir desde el salario básico unificado fijado para enero del 2020, sino que tendría que partir desde el salario fijado para esta pandemia, para esta situación de emergencia en la que nos encontramos. Entonces las cosas serían distintas. Posiblemente aplicaríamos los mismos porcentajes de la tabla de pensiones alimenticias, pero con ingresos reales. Si estamos diciendo que va a haber jornadas reducidas, que se van a reducir los salarios básicos, entonces jamás podríamos seguir haciendo un cálculo de pensión alimenticia con la misma tabla de pensiones que estamos utilizando en este momento. En efecto, habría que hacer varias revisiones normativas y para poder garantizar los derechos, porque el juez no solamente es garantista de los derechos del niño, niña o adolescente, el juez también se vuelve garantista del derecho de las partes. Entonces no podemos pretender perjudicar a una parte por garantizar otro tipo de derechos. Si bien los derechos de niños, niñas y adolescentes, como lo establece el artículo 11 del Código de la Niñez, como lo establece el artículo 44 de la Constitución de la República, están por encima de los derechos de cualquier otra persona. Pero tenemos que actuar bajo términos reales. No podemos seguir analizando y seguir calculando en mérito a una tabla de pensiones que en este momento ya no es aplicable para la realidad en la que nos encontramos. Gracias, doctora. Doctora Neintreago, tenemos algunas preguntas que van en el sentido si es que la tenencia puede cambiar al progenitor que se encuentra desempleado, de manera que la persona que tiene trabajo pues pueda cubrir las necesidades de los niños, niñas, adolescentes. Sin embargo, pues puede pasar de que el progenitor sea desempleado, puede ser el padre, si es que se puede cambiar la tenencia y qué efectos tendría sobre la obligación de alimentos este cambio, ¿no? Y también nos preguntan, otro tema muy parecido, si es que se puede compensar el tiempo de visitas o de tiempo con los hijos que estuvo limitado durante la emergencia sanitaria. Es decir, se puede pasar más tiempo con el progenitor que no pudo pasar durante estos meses de la emergencia. Bueno, a ver, en primer lugar, la tenencia ciertamente la decide el juez, ¿no? Con otros criterios, ¿no? No ciertamente es el que hay, el que tiene trabajo o el que no tiene. La tenencia de un niño, niña o adolescente, ¿no? Pese a lo que nosotros, la normativa que observamos un poco, digamos, está, digamos, orientada, podría decirlo yo, hacia cierto progenitor, ¿no? En el fondo, lo que el juez debe buscar es el progenitor más apto, ¿verdad? El que mejor vaya a cumplir con las obligaciones de un niño, niña o adolescente. Recordemos que, ¿qué sucede con una persona que realmente tiene su tiempo sumamente copado? ¿Cuál es el tiempo de calidad que puede dar a su hijo? Es así. Todos tenemos nuestras actividades. Estas actividades realmente dejan suficiente como para cumplir con las obligaciones. Es decir, la tenencia va orientada a el bienestar del hijo, ¿no? Y tiene una serie de aristas que van mucho más allá del aspecto económico. Yo no podría decir, asegurar que solamente porque una persona pueda cubrir con las obligaciones, es decir, a esta persona le vamos a cobrar los alimentos, entonces el otro que se encargue del hijo. Esto no funciona así, por favor. Un hijo no es una mascota. Y ni siquiera podría decir yo que ni siquiera en el caso de una mascota un hijo no es un mueble, para entendernos mejor. No es un mueble que va a estar con la persona que lo limpie todos los días, no. Un hijo es un
sujeto de derechos y por lo tanto su derecho va encaminado a que se respete su dignidad, sus derechos a tener una familia, a gozar de su familia. Y eso pues abarca mucho más que el aspecto económico, por cierto. La determinación de la tenencia abarca un estudio integral de ambos progenitores para determinar cuál es el más apto, ¿verdad? Primera cosa. En cuanto a lo otro, pues ciertamente una vez más, volvemos a una situación inédita. Volvemos a una situación inédita en la cual inclusive hoy, ¿no? Tenemos todavía muchas limitaciones. Es decir, según lo que yo estaba leyendo, pues por ahí en el año 2022, probablemente volveremos a la realidad que conocíamos, ¿no? El asunto de visitas también, y esto es bien importante, porque fíjense, nos hemos concentrado en los alimentos, ¿no? Ahorita, bueno, estamos hablando un poquito de tenencia, pero el asunto de visitas es algo que realmente se ha visto, digamos, alterado notablemente. Yo estaba leyendo el otro día una sentencia en la cual un tribunal, ¿no? En otro país, no fue acá, le había ordenado a la madre que conectara a su hijo vía Zoom, con la finalidad de preservar las relaciones parentofiliales. Realmente me pareció muy interesante. ¿Por qué? Porque el tribunal en ese momento está velando por el interés del niño. Las visitas no son tanto un derecho de los progenitores, sino un derecho del hijo e hija a establecer relaciones sanas con el progenitor con el que no vive. Entonces, en cuanto a la compensación, pues realmente yo la veo un poco complicada porque recordemos que la orden del juez debe cumplirse tal como se ha acordado, como se ha dictado. Ahora, si hay un acuerdo, pues a ese respecto ningún juez se va a oponer lógicamente. No, lo que sí hubiera sido interesante es el cumplimiento de este derecho, así sea, ¿verdad? Por medios telemáticos. Como les dije, pues como les acabo de citar, esa decisión judicial que me pareció bastante interesante. Muy bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta para el doctor Salim. Ya la última pregunta que tenemos, nos quedan 2 minutos para el programa, ha estado sumamente interesante, muchísimas preguntas. En el caso de, precisamente, ¿qué consejos usted podría dar para las personas que definitivamente no pueden pagar las pensiones de alimentos y cómo diferenciar también de aquellos obligados morosos? Es decir, que no es la situación de emergencia la que le lleva al acaso, sino que llevan años en la misma situación y cómo saber diferenciar cuando es efectivamente un caso de fuerza mayor, un caso inesperado, ¿no? Como el que ha ocurrido, o cuando ya se ve que hay falta de voluntad de pago. Bueno, yo creo que las instituciones financieras hace rato ya han implementado sistemas de banca en línea, en donde de algún modo se puede verificar la situación patrimonial de los alimentantes. Y cuando hablo de los alimentantes, hablo de padre y madre. Yo ahí comparto el criterio de Marcela en el sentido de que se tiene que verificar los ingresos de ambos progenitores. El artículo del Código de la Niñez que regula los parámetros para la fijación de la pensión alimenticia, primero comienza con la identificación de las necesidades de los niños en las distintas etapas del crecimiento. No es igual la necesidad que puede tener un bebé que un chico adolescente que tal vez tenga muchas más necesidades, inclusive por el costo de la pensión del colegio, o un chico universitario cuando está comenzando su carrera. Entonces yo creo que las necesidades es un buen punto de partida. Y después, los ingresos de ambos progenitores. Y el momento de determinar los ingresos de ambos progenitores, creo que acudir a los medios
digitales que nos puede proveer justamente las instituciones financieras, el servicio de rentas internas, como para verificar la situación real patrimonial de cada uno de los progenitores. Obviamente hay muchas maneras para eludir el pago de una pensión alimenticia para que te determine un monto más bajo de lo que deberías. Sin embargo, yo creo que sí hay que exhortar a los jueces a que sean muy exigentes en cuanto a al aporte de las pruebas, al aporte de las pruebas. Para mí es súper importante el tema del aporte de las pruebas. Y la otra cuestión que es importante también, más allá de la cuestión económica, lo que decía Anita es muy cierto. Nos hemos enfocado mucho en las pensiones alimenticias y nos hemos despreocupado de las necesidades afectivas. Y nuestros niños necesitan no solamente del pago puntual de una pensión alimenticia, necesitan también de nuestros afectos y nuestros cuidados. Si usted revisa el artículo 45 de la Constitución, se van a encontrar con un derecho que pasa desapercibido en la discusión de temas relacionados con la niñez. Es el tema del derecho de cuidado de nuestros hijos. Y lo que decía Anita es muy cierto. ¿Cómo se determina al progenitor en mejor capacidad para asumir la custodia, mayores responsabilidades en cuanto a la ejecución de las tareas de cuidado? Pues en función de los comportamientos parentales y las aptitudes parentales. Por eso es que la examinación de carácter psicológico, con apoyo en los trabajadores sociales, quienes integran el equipo técnico, ¿no? La oficina técnica, que son los ojos del juez, es fundamental. Entonces yo sí, para concluir, diría que seamos más serios en el momento en que actuemos nuestras pruebas en los procesos de niñez. Y qué mejor si descongestionamos un poco el trabajo de las unidades de familia, volcándonos hacia los centros de mediación, volcándonos hacia los centros de terapia familiar, con el fin de que se puedan procesar de mejor manera los conflictos y no se tengan que judicializar siempre, como de hecho ha ocurrido. La conciliación en el mismo proceso judicial es una buena alternativa. Si es que no se deriva la causa mediación, pues ¿por qué no pensar en la misma conciliación propiciada por el juez? Yo he visto experiencias exitosas de algunas juezas que han asumido con mucha seriedad este tema. Entonces, Gracias, mi doctor. consejo... Nos quedamos con esas palabras suyas de potenciar los afectos y, por supuesto, sanar estas relaciones familiares. El tiempo se nos ha venido. Doctora Marcela, palabras finales. ¿Qué recomendaría usted a nuestra audiencia que está muy preocupada por estos temas? Y luego, pues, palabras finales de la doctora Intreaga. Sí, muchas gracias, Joana. Bueno, en definitiva, lo que debe quedar en la mente de todos es que los niños son sujetos de derecho. Siendo sujetos de derecho, ellos tienen el derecho a tener contacto con sus progenitores, el derecho a tener una vida digna y así también el derecho a saber qué pasa incluso hasta con su familia ampliada, porque no se queda el tema de las visitas solamente entre un progenitor y el niño, sino también el niño conoce su familia ampliada y quiere saber sobre su familia ampliada. Entonces, ese es otro derecho que hay que garantizar. Entonces, finalmente, lo que yo diría es que somos los adultos quienes tenemos que luchar por los derechos de los niños. Nosotros no vamos a tener un caso en que un niño de 3 años se acerque a un tribunal a pedirle al juez que le permita ver a su padre o a pedirle al juez que se fije una pensión. Entonces, estamos nosotros llamados a garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias. Gracias. Doctora Intreaga. Bueno, para terminar y para complementar las palabras muy acertadas de Marcela, yo pues concluiría haciendo un llamado a los padres y madres. Enfoquémonos en lo que verdaderamente importa, en el bienestar de nuestros hijos. Enfoquémonos ahora. Enfoquémonos ahora, ¿por qué? Porque la adolescencia es una edad complicada y ya cuando son adultos, pues lamentaremos no haberlo hecho. Pensemos en que nuestros niños son lo que más queremos. Protejamos sus derechos y somos nosotros los adultos los llamados a ello. Los jueces
Sí, ponemos todo nuestro interés, nuestro contingente, nuestros conocimientos. Pero, ¿qué hacemos ante un padre o una madre que son como un muro? Pensemos en eso. Pensemos en que nuestros niños deben tener esa oportunidad. Gracias. Muchas gracias, palabras muy sabias, y agradecemos también a todos los panelistas por esta parte humana que es fundamental y que sin duda será una guía importantísima para todas las personas que están atravesando estas situaciones. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Pueden seguir al doctor Salim Saidán en sus redes sociales, a la doctora Ana Entriago, profesora de la Universidad de los Hemisferios y también otras universidades, la doctora Marcela Borja está en la Defensoría Pública ayudando a la comunidad, también la pueden buscar en sus redes sociales, y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Esperamos haber aportado en algo a esta situación y nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles a las 18 horas con un nuevo tema sobre mediación en pandemia. Muchas gracias. Gracias.